mi hermana irimpio en la casa y violentamente me arrebato una plancha irviendo de la mano, presionándola directamente contra mi cara mientras yo gritaba de agonia. Mientras intentaba desesperadamente defenderme, mi madre vino corriendo y me sujetó físicamente, riendo sadicamente. No te atreva a resistirte. ¿No ves que nuestra preciosa Angelita está molesta? Se meres absolutamente desahogar toda su ira en basura inutile como tu. Mi padre corrió a consolar a mi hermana y me gritó furiosamente. Agradezco solo fu tu horrible cara, desperdicio patético. Si fuera yo quien sostuviera esa plancha, te habría quemado todo el cuerpo. Me quedé completamente en silencio, fotografié secretamente todo y llamé a 911. En una hora, había destruido sistemáticamente toda su existencia. Soit Natasha, y esta es la historia de cómo el trato de Nina de oro de mi familia hacia mi hermana clôt finalement llegó a su fin de la manera más espectacular posible. Durant 25 anneaux, he sido la chivo expiatorio de la familia, mientras que Clo, 3 anneaux menor con 22, ha sido tratada como realza. Pero lo que sucedió el mart pasado cambió todo para siempre. Primero de jambes pintar una imagen de la dinámica de mi familia. Mi padre, Beverly y Harold, siempre han dejado muy claro que Clo era su preciosa princesa mientras que yo era solo la decepcionante hija mayor que existía para hacer que su favorita se viera mejor. Clo recibió un Honda Civic nuevo para su cumpleaños número 16, mientras que yo recibí una conferencia sobre estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. La matrícula universitaria de Clo fut pagada en su totalidad, mientras que yo trabajé entre trabajo para pagar la universidad comunitaria. Cuando Chloe quiso seguir su carrera artística después de graduarse, financiaron su costoso apartamento estudio en el centro. Cuando me gradué con mi título de enfermería, se olvidaron incluso de felicitarme. El favoritismo no se trataba solo de dinero. Cada reunión familiar, cada festividad, cada hito giraba en torno a Chloe. Si Chloe estaba molesta por algo, toda la casa tenía que andar con pie de plomo. Si yo estaba teniendo problema, me decían que dejara de ser dramática y que él lo resolviera yo misma. Chloe no podía hacer nada malo, y yo no podía hacer nada bien. He estado viviendo en casa durante el último año, ahorrando dinero mientras trabajo como enfermera registrada en el centro médico regional. Después de completar mi programa de enfermería de 4 años y aprobar mi examen de licencia a 2 años, he estado trabajando para construir mi carrera y ahorrar para la independencia. El plan era mudarme una vez que hubiera ahorrado lo suficiente para un apartamento decente y alguno fondo de emergencia. Chloe, mientras tanto, había abandonado la universidad después de 2 años y se mudó de nuevo a casa a 6 meses después de que su último novio la dejara y no pudiera pagar el alquiler por su cuenta. Por supuesto, mi padre la recibieron con los brazos abiertos e inmediatamente comenzaron a mimarla como si fuera una adolescente desconsolada en lugar de una adulta de 22 años. El incidente ocurrió un martes por la noche. Acababa de terminar un turno de 12 horas en el hospital y llegué a casa exhausta. Todo lo que quería era planchar mi uniforme para el día siguiente y dormir un poco. Estaba en la lavandería planchando pacíficamente mi uniforme mientras escuchaba un podcast cuando Chloe irrumpió como un tornado. Aparentemente había tenido otra pelea con su novio Jack, con quien iba y venía, y estaba en una de su legendaria rabieta. Sin ninguna advertencia, me arrebató la plancha caliente de la mano y la presionó contra el lado izquierdo de mi cara. El dolor fut insoportable. El calor abrasador contra mi mejilla se sentía como si mi piel se estuviera quemando a través de múltiples capas. Grité instintivamente traté de apartarla, pero Chloe estaba en un completo frenesí. Seguía tratando de golpearme con la plancha mientras yo intentaba desesperadamente defenderme. El olor acre de piel que me daba el air, y podía sentir el daño inmediato en mi cara. Fut entonces cuando mi madre entró corriendo en la lavandería. Por una fracción de segundo, pensé que iba a ayudarme. En cambio, me agarró por los hombros y me tiró hacia atrás, al gendarme de Chloe. No te atrevas a decir nada, me gritó mamá, con la cara torcida de ira. ¿No ves que está molesta? Necesita desahogar su ira con alguien y, francamente, basura como tu se lo mereces. Luego comenzó a reír, en realidad se reía de mi cara que madame mientras yo estaba allí en estado de shock. Mi mano presionada contra mi mejilla palpitante. Mi padre entró corriendo a continuación, echó un vistazo a la situación e inmediatamente fut a consolar a Chloe,
que abbia comenzado a lorar la grima de cocodrilo sobre como je cabia herido su sentimiento. Papa la abrazo mientras la solosaba dramaticamente sobre su corazón roto. Luego se volvió hacia mí con puro odio en su ojo. Mas te val estar agradecida de que solo fura tu cara fea, Gruno. Si fura yo quien lidiara contigo, habría quemado algo más. Tal vez la próxima vez el piens dos veces han de existir en el mismo espacio que tu hermana cuando está molesta. Me quedé allí en completo estado de choc, con la cara palpitando de dolor, mientras mi padre seguían consolando a Chloé como si ella fuera la víctima. La plancha todavía estaba caliente en el suelo donde la había dejado caer, y podía ver algo de piel quemada y fibra de tela pegada a su superficie. Pero aquí está la cuestión de ser el chivo expiatorio de la familia durant 25 años. Apprendre a ser ingeniosa. Apprendre a documentar las cosas porque nadie te cree cuando intenta explicar el mal que te tratan. Apprendre a estar preparada porque sabe que nadie más te va a proteger. Así que, mientras mi padre estaba mimando a Chloé y diciendo lo perfecta que era, fui silenciosamente a mi habitación y tre cosa. Tomé photo de talada de mi cara quemada d'este multiple angulo. Tomé photo de la plancha con mi piel todavía pegada a ella. Y grabé una nota de voz describiendo exactamente lo que había sucedido mientras los detalles estaban fresco y mi voz temblaba de adrenalina. Luego llamé al 911. Los paramédicos le llegaron primero, seguido de cerca por dos policías. Mi padre quedaron absolutamente atónito cuando los paramédicos entraron por la puerta principal preguntando por la víctima de la agresión. Chloé se puso pálida como una olla cuando se dio cuenta de que real m'había llamado para pedir ayuda. Natasha, que HS es chaud, me ciseó mamá mientras el paramédico examinaba mi cara. Informé de una agresión, dije con calma, aunque todo mi cuerpo temblaba. Porque eso era lo que era. La quemadura fut clasificada como una quemadura severa de segundo grado que cubría aproximadamente 3 pulgadas de mi mejilla izquierda. El paramédico dijo que tu suerte de que Chloé no hubiera mantenido la plancha contra mi cara por más tiempo, o el daño podría haber sido mucho peor. Tal como estaban las cosas, definitivamente necesitaría tratamiento especializado y probablemente tendría alguna cicatriz permanente. Mientras me trataban, los policías estaban tomando declaración. Chloé trató de alegar que fue un accidente, que solo estaba buscando algo y yo me había interpuesto en el camino, pero las fotos que había tomado contaban una historia diferente. Se podía ver el contorno claro de la superficie de la plancha en mi cara, y el ángulo hacía obvio que esto no era un golpe accidental. Mi padre trataron de minimizar lo sucedido, llamándolo una disputa familiar y sugiriendo que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Siguieron enfatizando lo molesta que había estado Chloé por los problemas con su novio, como si eso de alguna manera justificara la agresión con un objeto peligroso. Pero los oficiales no se lo estaban tragando, especialmente cuando vieron la plancha con piel quemada y tela todavía pegada a ella, y escucharon mi declaración grabada describiendo exactamente como Chloé había agarrado la plancha y la había presionado deliberadamente contra mi cara. Chloé fut arrestada esa noche por agresión con agravante y agresión con agravante. Mi padre estaba tan sorprendido que apenas podían hablar. Seguían insistiendo en que todo esto era un malentendido, que los problemas familiares debían resolverse dentro de la familia. Et tu hermana, seguía gritando papa mientras ponían las esposas a Chloé. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu propia familia? Lo miré directamente a los ojos y dije, dejó de ser mi hermana en el momento en que decidió usar una plancha caliente como arma. Y usted dejaron de ser mi padre en el momento en que le dijeron que se merecía desahogar su ira conmigo. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Chloé fut puesta en libertad bajo fianza, pero tenía que mantenerse alejada de mí como parte de una orden de protección. Mi padre sacaron un préstamo sustancial contra su casa para pagar a su abogado, convencido de que podían hacer que todo esto desapareciera. Pero yo no iba a dar marcha atrás. No estaba. Las fotos de mi cara eran horribles. La quemadura cubría la mayor parte de mi mejilla izquierda, incluso con el tratamiento médico adecuado, el médico dijo que tendría cicatriz permanente. Tuve que tomar 3 semanas libre del trabajo mientras sanaba, perdiendo un ingreso que no podía permitirme perder. Mi familia extendida comenzó a tomar partido una vez que se corrió la voz. La mayoría de ellos habían presenciado ano del trato de Nina de oro de Chloé y el favoritismo de mi padre,
por ello que no estaban exactamente sorprendido de que las cosas hubieran escalado a la violencia. Mi tia Lorraine, la hermana de mi mamá, fut particulièrement franca sobre ello disgustada que estaba con la réaction de mi padre. Siempre sup que Beverly mimaba a Chloe hasta la médula, me dijo por teléfono, pero nunca pensé que literalmente se quedaría de brazo cruzado y serería mientras una hija quemaba la cara de la otra. Eso es psicótico. El arresto de Chloe llegó a las noticias regional porque la agresión con agravante un asunto serio en nuestra ciudad de tamaño mediano. El titular de SIA, mujer local agrede a su hermana con una plancha caliente durant una disputa familiar. Chloe estaba mortificada de que todo supieran lo que había hecho, especialmente porque siempre se había enorgullecido de su reputación perfecta. Mi padre entraron en modo de contrôle de daño total, tratando de convencer a todos los que quisieran escuchar que yo era el verdadero problema. Afirmaron que siempre había estado celosa de Chloe y había fabricado todo para llamar la atención. Dijeron que yo era una mentirosa vengativa que estaba tratando de destruir la vida de una chica inocente por un simple accidente. Pero la evidencia era abrumadora. Las fotos, la grabación, la evidencia física de mi piel en la plancha y las declaraciones de los paramédicos sobre la gravedad y la naturaleza deliberada de la quemadura pintaron una imagen clara. La fiscal asignada al caso era una mujer llamada Janet Mills que había visto su parte de caso de violencia doméstica. Eco un vistazo a la evidencia y me dijo que iba a presionar por una pena sustancial. Este no fut un crimen pasional, me explicó durant nuestra primera reunión. Esta fue una agresión deliberada y calculada utilizando un objeto peligroso que podría haber causado desfiguración o discapacidad permanente. El hecho de que su propio padre lo alentaran y se rieran de él son más inquietante. El abogado de Chloe trató de negociar un acuerdo de culpabilidad, pero Janet no lo aceptó. Quería que este caso fuera a juicio como un ejemplo de lo seriamente que el Estado se toma la violencia doméstica, incluso entre miembros de la familia. El juicio fut programado para 3 meses después, lo que me dio tiempo para prepararme. Me mudé de la casa de mi padre de inmediato y encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mi padre ni siquiera intentaron detenerme. Estaban tan concentrado en proteger a Chloe. Durant esos 3 meses, la dinámica familiar cambió por completo. Los miembros de la familia extendida que se habían mantenido neutral durant ano de repente comenzaron a hablar sobre el comportamiento de Chloe y el favoritismo de mi padre. Surgieron historias sobre incidentes que ni siquiera había conocido. Mi prima Michelle me contó sobre la vez que Chloe había roto deliberadamente el jarrón antiguo de su abuela durant una rabieta y culpó al perro de la familia. Mi tío David recordó cuando Chloe había rayado su coche porque me había dado un regalo de graduación y no a ella. Surgieron historia tras historia del comportamiento privilegiado de Chloe y la negativa de mi padre a responsabilizarla. Mientras tanto, la vida de Chloe se estaba desmoronando. Los cargos de agresión significaron que no pudo obtener el trabajo de enseñanza que esperaba. Su amigo comenzaron a distanciarse una vez que se entraron de lo que había hecho. Jake, el novio con el que había estado peleando, se enteró del incidente y rompió con ella permanentemente, diciendo que no quería salir con alguien capaz de ese tipo de violencia. La reputación de mi padre en la comunidad también estaba sufriendo. Papa trabajaba como gerente en una planta de fabricación local, y se había corrido la voz sobre lo que sucedió. Su compañero de trabajo comenzaron a mirarlo de manera diferente, preguntando qué clase de hombre le diría a su hija que merecía ser quemada. El club de lectura de mamá y los amigos de la iglesia estaban igualmente horrorizados. Durant la phase de preparación para el juicio, mi abogada, Mónica Castillo, descubrió algo que haría que nuestro caso fuera aún más sólido. Citó los registros telefónicos de Chloe y encontró mensajes de texto entre Chloe y su amiga Ashley de la noche de la agresión. Los mensajes fueron enviados solo 20 minutos después de que la policía se había ido de nuestra casa. Chloe había enviado un mensaje de texto, no puedo creer que Natasha Real me haya llamado a la policía por mí. Apenas toqué su cara fea con la plancha. Siempre ha sido una reina del drama. Mamá y papá arreglaron esto como siempre lo hacen. Ashley respondió, espera, ¿en serio la quemaste con una plancha? Chloe, eso es una locura. La respuesta de Chloe fut escalofriante. Se lo merecía. He querido lastimarla durant ano. Ella cree que es mucho mejor que yo solo porque se convirtió en enfermera.
Almeno ahora tendrá que explicar la todo porque su cara parece un pedazo de pan tostado quemado. Mónica también encontró publicación en las redes sociales que Chloé había hecho en las semanas previas a la agresión. En Facebook, publicó cosa como, alguna persona solo existant para hacer que otro se sientan misérable personne se roulant par terre de rire larme de joie y que cuando tu hermana est littéralement el peor ser humano vivo, pero tu padre te obligan a vivir con ella. Esta publicación ayudaron a establecer un patron de premeditación y malicia. Pero la evidencia más perjudicial provino de una fuente inesperada. El ex-novio de Chloé, Jack, sintiendo culpable por su papel en su estado emocional et esa noche, se presentó con su propia historia. Le dijo a Mónica que Chloé lo había lamado justo antes de la agresión, gritando sobre cómo iba a hacer que alguien pagara por su ruptura. Dijo que había mencionado específicamente que lastimar porque yo era un blanco fácil que nunca se defiende. Ella me dijo que iba a encontrar algo para arruinar real la cara de Natasha, testificó Jack en su declaración. Pensé que solo estaba siendo dramática como siempre. Nunca pensé que real María algo tan loco. Mientras tanto, la dinámica familiar continuaba deteriorándose de manera espectacular. Mi padre inicialmente había tratado de mantener su conexión social, pero la respuesta de la comunidad fue rápida y brutal. El grupo de oración de la iglesia de mamá le pidió cortésmente que no regresara. La liga de bolo de papa encontró un reemplazo para su lugar en el equipo. Los vecinos que habían conocido a nuestra familia durante décadas de repente parecían demasiado ocupado para charlar cuando veían a mi padre afuera. El periódico local, que inicialmente había publicado una breve historia sobre el arresto, decidió hacer un artículo de seguimiento sobre la violencia doméstica dentro de las familias. Me entrevistaron extensamente sobre la larga historia de favoritismo y abuso emocional. Y el artículo pintó una imagen condonatoria de padre que esencialmente habían preparado a un hijo para ser un abusador mientras condicionaban al otro para ser una víctima. El artículo incluía citas de vecinos y amigos de la familia que habían presenciado años de comportamiento problemático. La Sra. Henderson, nuestra vecina de al lado, le contó al reportero sobre la vez que vio a Chloé arrojar una lata llena de refresco a mi cabeza porque me estacioné en su lugar en la entrada. El Sr. Thompson, de la Cal, recordó haber escuchado a mi padre res de como nunca le garia a nada mientras alababan el espíritu artístico y la naturaleza de espíritu libre de Chloé. Lo más impactante fut el testimonio de mi consejera escolar de la escuela secundaria, la Sra. Chen, quien había intentado varias veces informar sobre las preocupaciones sobre mi vida familiar a los servicios de protección infantil. Reveló que había ido a la escuela con moretón ilusión sospechosa varias veces y que mi padre siempre había tenido explicación elaborada que no terminaban de encajar. El sistema me había fallado entonces, pero ahora esta preocupación documentada volvió para atormentar a mi familia. Chloé había sido despedida de su trabajo de medio tiempo en una boutique después de que los clientes se quejaron de su actitud hostil. Había ganado mucho peso debido a la alimentación por estrés y había comenzado a beber mucho. Mi padre estaba gastando miles de dollars en sesiones de terapia para ella, tratando de construir una defensa de salud mental, pero Chloé seguía saboteando a sí misma haciendo publicación enojada en las redes sociales sobre lo injusto que era todo. Una publicación particularmente dañina de Instagram mostró a Chloé en un bar con un título, Cuando tu hermana psicopata intenta arruinar tu vida por un pequeño accidente, pero sabe que la verdad saldrá a la luz en la corte. #drama familiar #innocente. El fiscal Hugo usó esta publicación para demostrar la completa falta de remordimiento o comprensión de la gravedad de su acción por parte de Chloé. También estaba lidiando con la secuela psicológica de la agresión y ano de abuso. Mi terapeuta, la Dra. Nova, me ayudó a comprender que lo que había experimentado no era solo rivalidad entre hermanos o disfunción familiar normal. Fut un abuso emocional y físico sistemático que había escalado a agresión con un arma mortal. Explicó cómo mi padre había creado un sistema familiar donde a Chloé se le permitía e incluso se le alentaba a usar como saco de boxeo emocional. Su padre esencialmente le enseñaron a Chloé que usted era menos valiosa que ella, explicó la Dra. Nova durant una de nuestras sesiones. Comunicaron que su sentimiento, su seguridad y su bienestar no importaban. Cuando se rieron de su cara quemada y le dijeron a Chloé que se merecía lastimarla, estaban reforzando 22 años de esta dinámica tóxica. Las sesiones de terapia fueron dolorosas pero necesarias.
Tenía que enfrentar la realidad de que mi padre nunca me habían amado de la manera en que los padres deberían amar a su hijo. Me habían visto como prescindible, como existiendo principalement para hacer que Clo se sentira mejor consigo misma. El incident de la plancha no fut un momento aislado de violencia. Fut la culmination inévitable de anneaux de déshumanisation. A medida que no acercábamos a la fecha del juicio, mi padre hicieron intentó cada vez más desesperado para convencerme de que retirara los cargos. Intentaron sobornarme, ofreciendo a pagar mi gasto médico si tan solo de jaba que este asunto familiar se quedara en la familia. Cuando eso no funcionó, intentaron con la culpa, enviandome larga carta sobre como estaba destruyendo el futuro de Clo por un momento de mal juicio. El intento más manipulador se produjo cuando convencieron a mi abuela anciana para que me la amara. La abuela Rose, la madre de mi mamá, siempre había sido amable conmigo, y creo que mi padre esperaba que ella pudiera hacerme entrar en razón. Pero cuando le expliqué exactamente lo que había sucedido esa noche, la naturaleza deliberada de la agresión, la reacción de mi padre, su negativa a obtener ayuda médica inmediata, ella se horrorizó. Beverly nunca me dijo que fura tan malo, dijo la abuela Rose, con la voz temblorosa. Ella lo hizo sonar como un accident, como si usted dos se hubieran metido en una pequeña pelea. No puedo creer que mi hija se haya redo de ti mientras estaba herida. Et esa no es la mujer que crié. A partir de ese momento, la abuela Rose se convirtió en una de mi mayor defensora. Comenzó a contar a otro miembro de la familia la verdadera historia de lo que había sucedido, lo que llevó a un aislamiento aún mayor para mi padre. Los miembros de la familia extendida que inicialmente se habían mantenido neutral comenzaron a condenar abiertamente el comportamiento de mi padre. La presión financiera también estaba aumentando para mi padre. Los honorarios legales de Clo eran enormes, y habían sacado un préstamo contra su casa para pagar su defensa. Papa tuvo que comenzar a trabajar hora extra en la planta, lo que significaba que estaba constantemente exhausto y estresado. Mamá tuvo que aceptar clientes adicionales de contabilidad, pero estaba perdiendo clientes existantes más rápido de lo que podía reemplazarlo debido a la publicidad negativa. Su matrimonio también estaba sufriendo bajo la tensión. Escuché de mi tía Lorraine que habían estado peleando constantemente, y cada padre culpaba al otro por como las cosas se habían salido tanto de control. Aparentemente, papa culpó a mamá por mimar demasiado a Clo, mientras que mamá culpó a papa por no apoyar lo suficiente a la familia durante este momento difícil. La ironia no se me escapaba. Finalmente estaban experimentando el tipo de conflicto familiar y disfunción al que me habían sometido toda mi vida. La propia Clo había comenzado a mostrar signos de pánico genuino a medida que la realidad de su situación se establecía. Su abogado había sido honesto con ella sobre el resultado probable del juicio, dada la abrumadora evidencia en su contra. Se enfrentaba a una seria pena de prisión, y su vida privilegiada estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. En un último esfuerzo para evitar el juicio, el abogado de Clo se acercó a Mónica para hablar sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Clo estaba dispuesta a declararse culpable de un cargo menor a cambio de libertad condicional y clase de control de la ira. También aceptaría pagar mi gasto médico y emitir una disculpa pública. Mónica me trajo la oferta, pero la rechacé de inmediato. Ella deliberadamente me quemó la cara con una plancha caliente mientras mi padre la animaban. Le dis a Mónica que no estoy interesada en ayudarla a evitar las consecuencias de su acción. Si realmente lo lamentara, se habría disculpado de inmediato en lugar de publicar en las redes sociales sobre como soit una reina del drama psicópata. La decisión se sintió empodradora. Por primera vez en mi vida, no estaba siendo presionada para facilitar las cosas a Clo o para priorizar su comodidad por encima de mi propia justicia. Finalmente estaba en control de mi propia narrativa. El juicio finalmente llegó a fin de la primavera. Había subido al estrado primero, guiando al jurado a través de exactamente lo que había sucedido esa noche. Le mostré las fotos de mi cara quemada, reproduje la grabación que había hecho inmediatamente después y expliqué los años de favoritismo y abuso que habían conducido a este momento. El abogado de Clo trató de pintarme como una hermana mayor celosa que había exagerado un accidente, pero la evidencia era demasiado fuerte. Las fotos de mi cara, la piel en la plancha y el testimonio de los paramédicos sobre la naturaleza de la quemadura dejaron claro que esto no fue un accidente. Cuando Clo subió al estrado,
intento algar locura temporal debido a su ruptura conjec. Soloso y hablo sobre lo devastada que había estado y como simplemente había perdido el control por un momento. Pero el fiscal señaló que ella había buscado específicamente la plancha, la había agarrado de mi mano y la había presionado deliberadamente contra mi cara. Ese nivel de acción deliberada no podía explicarse por una angustia emocional temporal. El testimonio más perjudicial se produjo cuando el fiscal llamó a mi madre al estrado. Janet Mills la había citado específicamente para abordar la reacción de la familia a la agresión. Sra. Patterson, preguntó el fiscal, cuando entró en la lavandería y vio a su hija, Natasha, con la cara quemada, cuál fut su reacción inmediata. Mamá trató de afirmar que no recordaba exactamente lo que había dicho. Pero Janet estaba preparada. Reprodujo una parte de la llamada al 911 donde se podía escuchar a mamá en el fondo diciendo, me merecía lo que me pasó. Eso refresca su memoria, Sra. Patterson? Recuerda haber dicho a su hija, Chloe, que necesitaba desahogar su ira con basura como Natasha? La sala del tribunal quedó en silencio mientras mi madre se retorcía en el estrado. Finalmente admitió que había dicho esa cosa, pero afirmó que había estado en estado de shock y no lo había dicho en serio. Y recuerda haber redo mientras su hija Natasha estaba allí con una quemadura de segundo grado en su cara. Otra larga pausa. Puede que haya estado riendo nerviosamente. No fu porque pensara que era gracioso. Janet no había terminado. Sra. Patterson, en su opinión, su hija Natasha merecía ser quemada con una plancha caliente. Por supuesto que no, dijo mamá débilmente. Pero eso es lo que le dijo a Chloe en ese momento, no es así? Que Natasha se lo merecía. Estaba molesta. No lo decía en serio. El jurado parecía disgustado. Se podía ver en su cara. No podían creer que una madre reaccionara de esa manera ante que un niño agredirá a otro. El testimonio de papa fut un peor. Se mantuvo firme en su declaración de que yo debería estar agradecida de que solo fuera mi cara intentó justificarlo diciendo que solo estaba tratando de desescalar la situación. El fiscal le pidió que explicara cómo amenazar con quemar otra parte del cuerpo de su hija podría considerarse una desescalada, y no pudo dar una respuesta coherente. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Chloe fut declarada culpable de agresión con agravante y sentenciada a 3 años de prisión, seguido de 2 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar mi gasto médico y asistir a clases de control de la ira. Pero el caso penal fut solo el comienzo. Presenté una demanda civil contra Chloe por daño y perjuicio, incluido los gastos médicos, los salarios perdidos, el dolor y el sufrimiento, y el costo de la cirugía plástica para minimizar las cicatrices. Mi abogada también incluyó reclamo por infligir intencionalmente angustia emocional, nombrando a mi padre como coacusado por su papel en alentar y permitir la agresión. Las semanas posterior a la condena de Chloe fueron un torbellino de atención mediática y reacción de la comunidad. Nuestra pequeña ciudad no estaba acostumbrada a este tipo de drama familiar sensacionalista, y el caso había capturado la atención de todo. La estación de noticia local hizo una historia de seguimiento sobre la sentencia, entrevistando a miembros de la comunidad sobre la violencia doméstica y el abuso familiar. Varios de mis antiguos maestros se comunicaron conmigo después de ver la cobertura de noticia. Mi maestra de inglés de la escuela secundaria, la Sra. Moral, me envió una carta sincera explicando que siempre había sospechado que algo andaba mal en casa, pero que no había sabido cómo ayudar. Describió cómo a menudo parecía retraída y ansiosa, y cómo mi padre siempre había parecido desestimar mi logro durante las conferencias de padre y maestro. Su hermana era elogiada por entregar una tarea apenas aprobatoria, escribió, mientras que su calificación de cuadro de honor se encontraba con indiferencia. Debería haber dicho algo entonces, y lo siento por no haberlo hecho. La validación de estos adultos que habían presenciado la dinámica de mi familia durante mi año de formación fut increíblemente curativa. Confirmó que el abuso no había sido sutil o invisible. Había sido obvio para los extraños, lo que hizo que la manipulación psicológica de mi padre fuera aún más cruel. Mientras tanto, Chloe estaba luchando para hacer frente a su nueva realidad. La cárcel del condado donde estaba detenida en espera de ser trasladada a la prisión estatal fut una dura llamada de atención.
Yano era la princesa mimada que Tenia Todo à su disposition. Aura era la reclusa numéro 47291, compartiendo una celda con mujer que habían cometido delito violento similar. Mi padre podiam visitar la dos veces por semana, y según los familiar de otro recluso que conocion nuestra historia, esta visita eran asunto dramático. Clo loraba y gritaba sobre lo injusto que era todo, exigiendo que mi padre encontraran una manera de arreglar la situación. No podía entender porque su lagrima y rabieta no estaban funcionando como elo habían hecho toda su vida. Los otros reclusos no estaban impresionados por la actitud privilegiada de Clo. Se había corrido la voz sobre porque estaba allí, y quemar la cara de alguien con una plancha se consideraba particulièrement cruel, incluso para los estándares de la cárcel. Varia mujer les dijeron a su familiar que visitaban que Clo estaba recibiendo una verificación de la realidad sobre cómo funciona real el mundo cuando no tien padre que te protejan de las consecuencias. Mi padre también estaban luchando con su nuevo estatus social como paria. La situación laboral de papa se había vuelto cada vez más incómoda. Su supervisor, Tom Bradley, había sido amigo de él durant más de 15 años. Pero incluso Tom estaba teniendo problema para mantener la relación después de entrar de su reacción a mi agresión. Simplement no puedo entender cómo un padre podría decir la suya que merecía ser quemada, le dijo Tom a otro compañero de trabajo, según mi amiga Lisa, cuyo esposo también trabajaba en la planta. Ha cambiado la forma en que veo a Bob como persona. Como trabaja junto a alguien que piensa así sobre su propio hijo? El aislamiento estaba afectando a mi padre de diferentes maneras. Mamá siempre había sido muy social, organizando reunión de club de lectura y evento para recaudar fondo para la iglesia. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo sola en la casa, leyendo obsesivamente foro legal en lea y tratando de encontrar alguna manera de aplar la condena de Clo. Había perdido mucho peso y parecía no mayor de elo que era solo semescente. Papa, por otro lado, parecía estar enojandos más que entristeciendos. Aparentemente, le había estado diciendo a todos los que quisieran escuchar que yo era una hija ingrata que había destruido a la familia por un pequeño error. Parecía genuinamente incapaz de entender por qué todos los trataban como criminal cuando, en su mente, simplement habían estado apoyando a su hija en apuro. La presión financiera se estaba volviendo insoportable para elo. Además de los honorarios legal de Clo, ahora tenían que lidiar con mi demanda civil, que buscaba daño y perjuicio que probablemente excederían su capacidad de pago. Su abogado le había aconsejado que consideraran la bancarrota, pero papa era demasiado orgulloso para admitir ese nivel de derrota financiera. Habían comenzado a vender reliquias familiar y posesión valiosa para recaudar dinero, el jugo de porcelana de la abuela de mamá, la colección de guitarra antigua de papa, incluso los viejos trofeos y premios de Clo. Todo se vendía en eBay o en venta de garage. Los vecinos me dijeron que habían visto a mi padre cargando caja de pertenencia en su automóvil para ir a la casa de Empeno. La casa en sí se estaba deteriorando porque no podían pagar el mantenimiento adecuado. El césped estaba cubierto de maleza, la pintura se estaba descascarando y había signo claro de que estaban luchando para mantenerse al día con el mantenimiento básico. Era un símbolo visible de elo le jour que había quedado su familia. Durant este tiempo, estaba recibiendo actualización sobre la adaptación de Clo a la prisión a través de mi abogada. Clo había sido trasladada a una institución para mujer de seguridad media a una 3 horas de la ciudad. La transición había sido brutal para alguien que nunca había enfrentado consecuencias real por su acción. La cultura de la prisión no tolera el tipo de comportamiento manipulador que Clo había usado toda su vida. Cuando trató de hacerse la víctima y obtener un trato especial de los guardias y otro recluso, fut rápidamente silenciada. Cuando hizo rabieta sobre la comida o el alojamiento, fut puesta en confinamiento solitario. La dura realidad de la vida institucional la estaba obligando a enfrentar su comportamiento de manera que mi padre nunca habían requerido. Su compañera de celda, según informe del contacto de mi abogada en el sistema penitenciario, era una mujer llamada Maria, que había sido condenada por robo a mano armada. Aparentemente, Maria tenía poca paciencia para las constantes quejas y autocompasión de Clo. Según los informes, le había dicho a Clo que madurara y asumira la responsabilidad de quemar la cara de su hermana en lugar de actuar como si fuera la víctima aquí. Clo había intentado escribir varias cartas desde la prisión, pero le había indicado al servicio postal que las devolviera sin abrir.
no estaba interesada en ninguna manipulation o disculpa falsa que pudiera estar ofreciendo. Seguin mi abogada, también estaba tratando de comunicar con familiar extenso, con la esperanza de que alguien abogara por ella o ayudara a mi padre con los gastos legal. La mayoría de nuestro familiar habían cortado por completo los lazos con es lado de la familia en este momento. Las cartas de Clos fueron de vuelta sin abrir y su llamada telefónica no fueron aceptada. La familia que una vez giró en torno a protegerla y acomodarla finalmente había visto su verdadera naturaleza y no quería tener nada que ver con ella. El caso civil fut aún más devastador que el juicio penal. En el tribunal penal, el estándar era más allá de toda duda razonable, que es muy alto. En el tribunal civil, es solo o preponderancia de la evidencia, más probable que no. Y con toda la evidencia que tenía, ni siquiera estaba cerca. El jurado me otorgó $180,000 en dano y perjuicio, mucho más de lo que había esperado. Clos fut responsable de $120,000, y mi padre fueron solidariamente responsables de $60,000 por su infligir intentionnellement angustia emocional. Clos prácticamente no tenía activo, por lo que cobrar sería casi imposible a menos que se embargaran su ganancia futura. Pero mi padre se vieron obligado a vender su casa para pagar su parte de la sentencia. Terminaron reduciendo su tamaño a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, y papá tuvo que retirar su ahorro para la jubilación anticipadamente para cubrir el saldo restante. El impacto en su vida fut inmediato y devastador. El empleador de papá, citando la publicidad negativa y su mal juicio, lo degradó a un puesto de menor remuneración. Mamá perdió varios clientes de su negocio de contabilidad de medio tiempo cuando se corrió la voz sobre el juicio. Su comunidad eclesiástica, que había sido una gran parte de su vida social, en gran medida los evitó. Clos cumplió 2 años en prisión de ser liberada en libertad condicional por buen comportamiento. Cuando salió, descubrió que su mundo había cambiado por completo. Su certificación de enseñanza había sido revocada debido a la condena por delito grave. Su amigo había seguido adelante. Jake se había casado con otra persona. Mi padre había perdido su casa y apenas podían mantenerse a sí mismo, y mucho menos ayudarla a recuperarse. Mientras tanto, mi vida estaba mejorando drásticamente. El dinero del acuerdo me permitió obtener la mejor cirugía plástica disponible para minimizar las cicatrices en mi cara. Si bien todavía tengo alguna marca visible, son mucho menos notoria de lo que habrían sido sin tratamiento. Usé el resto del dinero como pago inicial para un hermoso condominio e invertí el resto. También comencé a asistir a terapia para procesar ano de trauma familiar y abuso. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre de su dinámica tóxica. La familia extendida cortó por completo los lazos con mi padre después del juicio. Nadie quería asociarse con persona que alentarían a un hino a agredir a otro. Las festividades, los cumpleaños y las reuniones familiares los excluyeron a todo. Se convirtieron en paria en su propia familia. Aproximadamente un ano después de que Clos fura liberada de la prisión, intentó comunicarse conmigo a través de un conocido mutuo. Quería hablar las cosas y reconstruir nuestra relación. Afirmó que había aprendido mucho en prisión y quería enmendar las cosas. Me negué. Alguno puente, una vez quemado, nunca puden ser reconstruido. Y alguna persona no merecen el perdón, especialmente cuando nunca han mostrado un remordimiento genuino por su acción. Mi padre también intentaron comunicarse varias veces, generalmente cuando estaban luchando financieramente o socialmente, y pensaron que podría ayudarlo. Cada vez le recordaba lo que habían dicho y hecho esa noche, como se habían reído de mi cara quemada y le habían dicho a Clos que me lo merecía, como hipotecaron su casa para defender a alguien que me había agredido con un arma en lugar de apoyar a su hija herida. La última vez que papá me llamó, hace unos meses, estaba llorando. Me dijo que los habían desalojado de su apartamento y que iban a tener que mudarse con la anciana madre de mi mamá. Dijo que habían perdido a todo su amigo y que la familia no les hablaría. Me rogó que los ayudara, diciendo que él sentían por todo lo que había sucedido. Fuimos padre, suplicó. Eso no significa nada para ti? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo antes de responder. ¿Sabe qué, papá? Tien razón. Si significa algo.
Significa que deberiam haberm protegido en lugar de alentar a alguien a quemarm la cara. Significa que deberiam haberm conseguido ayuda médica en lugar de decirm que merecia ser agredida. Significa que deberiam haber sido padre de Ambaija, no solo de la que más le gustaba. Colgué y bloqué su numéro. Oye, quasi cuatro ano después de esa horrible noche, estoy prosperando. E sido ascendida a enfermera encargada en el hospital donde trabajo. He comprado una casa en un estado diferente, y estoy comprometida con un hombre maravilloso que me trata con un respeto y un amor que nunca obtuve de mi familia. Las cicatrices en mi cara se han desvanecido significativamente, pero guardo las fotos de esa noche como un recordatorio de elo le jo que he legado. AVC la gente pregunta por las marcas, y le digo la verdad, sobreviví a una familia que prefirió sacrificar a un hijo en lugar de responsabilizar a su favorito por su acción. Chloe está trabajando en una tienda de comestibles y vive en un estudio. Ha tenido varios encuentros con la ley por delito menor y ha luchado contra el abuso de sustancia. Mi padre vivant en un complejo de vivienda para persona mayor y sobrevivant con la seguridad social y los cupons de alimento. Estant esencialmente separado de todo los que solían estar en su vida. No me complace su sufrimiento, pero tampoco me siento culpable por ello. Tomaron su decisión esa noche cuando decidieron proteger a la persona que me agredió en lugar de a la persona que resultó herida. Cada consecuencia que han enfrentado desde entonces fluye directamente de esa decisión. La noche en que Chloe me quemó la cara fut la peor noche de mi vida. Pero también fut el comienzo de mi vida real. Por primera vez, me defendí y exigí justicia. Me negué a ser el chivo expiatorio de la familia nunca más. Elegí mi propio bienestar por encima de su comodidad, y cambió todo. AVC la gente me pregunta si me arrepiento de haber llamado a la policía esa noche, si desearía haberlo manejado dentro de la familia como querían mi padre. La respuesta es absolutamente no. Esa única llamada telefónica salvó mi vida al terminar con un ciclo de abuso que había durado décadas. A cualquiera que lea esto que se reconozca en mi historia, merecen algo mejor. No tienen que aceptar ser tratado como menos que. No tienen que proteger a las personas que los lastiman solo porque son familia. Tienen derecho a exigir justicia y respeto, incluso de las personas que se supone que los aman incondicionalmente. La disfunción de su familia no es su responsabilidad de arreglar o soportar. AVC, es lo mejor que puede hacer por sí mismo y aljarse y construir una nueva vida con personas que realmente lo valoran. Eso es exactamente lo que hizo.